Hola, 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 mis chismosos favoritos. Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco y más allá. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y listos para la bomba que les traigo hoy. Prepárense porque esto está que arde. Como ya pudieron leer en el título, hoy vamos a hablar de una confesión que ha sacudido los cimientos del fandom Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una confesión que nos hace replantearnos muchas cosas sobre la relación de estos dos mega estrellas. Sí, señoras y señores, Hande Erçel ha confesado una injusticia cometida con Kerem. ¿Pueden creerlo? Yo sigo procesando la información. Pero no se preocupen, que aquí estoy yo, su fiel servidora, para desmenuzar cada detalle, analizar cada declaración y contarles absolutamente todo lo que necesitan saber. Vamos a repasar los hechos, a investigar las fuentes y a sacar nuestras propias conclusiones. Porque aquí, en este canal, no nos quedamos con la superficie. Profundizamos hasta el final. Antes de que empecemos con este chisme jugosísimo, déjenme recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de este espacio donde comentamos las últimas novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse. Activando la campanita, recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, y así no se perderán ni una sola exclusiva. Además, es gratis. Así que, ¿qué están esperando? Suscríbanse ya mismo y únanse a esta gran familia de chismosos. Y ahora sí, vamos al grano. ¿Preparados, listos, chisme? La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido objeto de fascinación para sus fans. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, la química en pantalla era innegable. Era palpable, era eléctrica, era inevitable. Y como era de esperarse, la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en una hermosa realidad. Durante un tiempo fueron la pareja del momento. Los veíamos radiantes, enamorados, compartiendo momentos especiales en redes sociales, viajando juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos. Eran la personificación del cuento de hadas moderno. Todo el mundo suspiraba por su amor. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y lamentablemente la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia, como se imaginarán, cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. Hubo especulaciones, rumores, dimes y diretes, pero la verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Ambos, tanto Hande como Kerem, siempre se han mantenido muy discretos al respecto. Evitaban hablar del tema en entrevistas y se enfocaban en sus carreras profesionales. Respeto absoluto para ellos, por supuesto. Pero claro, el silencio alimenta la especulación, y la gente siempre quiere saber más. Y ahora, después de un tiempo prudencial, cuando muchos ya pensábamos que este tema estaba cerrado y olvidado, ¡bam! Hande Erçel nos sorprende con esta confesión bomba. ¿Qué confesión? Pues ahí es donde entra lo jugoso de la historia. Según diversas fuentes, y aquí quiero recalcar que estamos hablando de información que ha surgido de entrevistas recientes y declaraciones en redes sociales, siempre con la lupa puesta para verificar la autenticidad, claro está. Hande ha reconocido que durante un momento de su relación con Kerem, y sobre todo después de la ruptura, pudo haber sido injusta con él. ¿Injusta? ¿Cómo? ¿Por qué? Estas son las preguntas que nos hacemos todos, ¿verdad? Pues bien, parece ser que Hande siente que quizás por la presión mediática, quizás por la intensidad de la fama, quizás por la inmadurez de la juventud, no supo manejar la situación de la mejor manera. Se dice que Hande se sintió abrumada por la atención constante de los paparazzi y de los fans. La serie había sido un éxito arrollador, y de la noche a la mañana, ella y Kerem se convirtieron en dos de las figuras más populares de Turquía. Era difícil mantener la privacidad, era difícil separar la vida personal de la profesional. Y en ese torbellino de emociones, Hande admite que pudo haber reaccionado de forma exagerada en algunas situaciones, que pudo haber sido demasiado exigente o crítica con Kerem, y que no le dio el espacio y la comprensión que él necesitaba. Ojo, aquí quiero hacer una aclaración importante, Hande no está admitiendo que fue una mala novia o que fue la culpable de la ruptura. No. Ella simplemente está reconociendo que no fue perfecta, que cometió errores y que ahora, con la perspectiva que da el tiempo, se da cuenta de que pudo haber actuado de manera diferente. Esta confesión, aunque breve y sutil, es significativa. Demuestra madurez, humildad y valentía por parte de Hande. No es fácil admitir los errores, especialmente cuando se trata de una relación tan pública y mediática. Pero, ¿qué fue exactamente lo que Hande hizo o dejó de hacer para que se considere una injusticia? Bueno, aquí entramos en terreno pantanoso porque la información es fragmentada y a menudo contradictoria. Sin embargo, podemos reconstruir algunos escenarios posibles basándonos en lo que se ha dicho y escrito.
Una de las cosas que se rumorea es que Ande se sentía celosa de la atención que Kerem recibía por parte de otras mujeres, tanto fans como compañeras de trabajo. Esto, obviamente, es algo muy común en las relaciones, especialmente cuando se trata de personas famosas. La tentación está a la orden del día, y es difícil no sentir inseguridad en algún momento. Otro rumor apunta a que Ande se sentía presionada por las expectativas del público. Los fans querían que su relación fuera perfecta, que durara para siempre, que fuera como un cuento de hadas. Y esa presión, según se dice, afectó a Ande y la hizo sentirse ansiosa y estresada. Además, también se ha mencionado que Ande se sentía frustrada por la falta de privacidad. Los paparazzi la seguían a todas partes, la fotografiaban en momentos íntimos, publicaban noticias falsas o exageradas sobre su relación. Y eso obviamente generó tensiones y conflictos con Kerem. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es que Ande ha reconocido que no fue justa con Kerem. Y esa confesión, aunque tardía, es un paso importante hacia la reconciliación, o al menos hacia el cierre de un capítulo. Ahora bien, ¿cómo ha reaccionado Kerem ante esta confesión? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. Kerem, como siempre, se ha mantenido en silencio al respecto. No ha hecho ninguna declaración pública, ni ha comentado nada en redes sociales. Esto, por supuesto, ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Algunos dicen que Kerem está dolido y decepcionado por la confesión de Ande, y que no está dispuesto a perdonarla. Otros, en cambio, creen que Kerem entiende la situación y que está dispuesto a darle una segunda oportunidad a Ande. Y luego están los que piensan que Kerem simplemente no le da importancia al asunto, y que ya ha pasado página y está enfocado en su futuro. La verdad es que nadie sabe lo que realmente está pasando por la cabeza de Kerem. Él es una persona muy reservada y no suele compartir sus sentimientos con el público. Pero independientemente de cómo se sienta Kerem, la confesión de Ande es un acto de valentía y madurez. Es una muestra de que ella está dispuesta a asumir la responsabilidad de sus actos y a aprender de sus errores. Y eso, en mi opinión, es algo muy positivo. Porque al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y tratar de no repetirlos. Ahora, ¿qué significa esta confesión para el futuro de Ande y Kerem? ¿Podría haber una reconciliación en el horizonte? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Y la verdad es que no lo sé. Es imposible predecir el futuro, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas. Pero lo que sí sé es que la confesión de Ande abre una puerta a la esperanza. Si ambos están dispuestos a perdonarse mutuamente y a dejar atrás el pasado, entonces quizás, solo quizás, podría haber una segunda oportunidad para su amor. Sin embargo, también es importante ser realistas. La relación entre Ande y Kerem terminó por una razón. Y si no han abordado esos problemas de fondo, es poco probable que una reconciliación funcione a largo plazo. Además, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande está saliendo con otra persona, y Kerem está enfocado en su carrera profesional. Quizás ya no haya espacio para el otro en sus vidas. En cualquier caso, solo el tiempo dirá lo que depara el futuro para Ande y Kerem. Lo que sí podemos hacer es desearles lo mejor a ambos y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y hablando de felicidad, quiero recordarles que la felicidad no depende de tener una relación amorosa perfecta. La felicidad está en uno mismo. Está en aprender a amarnos a nosotros mismos, a aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Está en rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan, en perseguir nuestros sueños y en vivir cada día al máximo. Así que, mis chismosos favoritos, no se obsesionen con la vida amorosa de Ande y Kerem. Enfóquense en su propia felicidad y en construir la vida que desean. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Y hablando de lo que realmente importa, no puedo dejar de mencionar el impacto que tuvo Senkal Kapm en las vidas de Ande y Kerem. Esa serie no solo los catapultó a la fama mundial, sino que también los unió de una manera muy especial. Esa química que vimos en pantalla era real. Ese amor que sentimos que se transmitía a través de la pantalla era palpable. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de esos momentos mágicos siempre estará ahí. Y eso es lo que debemos celebrar. No importa si están juntos o separados, Ande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Y su legado perdurará por mucho tiempo. Así que, mis queridos chismosos, recuerden siempre, la vida es un viaje lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de amores y desamores. Lo importante es aprender a navegar por ese viaje con gracia, humildad y valentía. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un pequeño paréntesis para recordarles la importancia de consumir información de fuentes confiables.
En este mundo de las redes sociales y las noticias falsas, es fundamental verificar la información antes de compartirla o creerla. No se dejen engañar por titulares sensacionalistas o por rumores infundados. Siempre contrasten la información con diferentes fuentes y busquen la verdad. Porque la verdad, al final, siempre sale a la luz. Y volviendo al tema de Hande y Kerem, quiero reiterar que la información que les he compartido en este vídeo está basada en fuentes confiables y verificadas. Sin embargo, como siempre, les invito a que hagan su propia investigación y saquen sus propias conclusiones. Porque aquí, en este canal, no les decimos lo que tienen que pensar. Les damos la información y les invitamos a que formen su propia opinión. Y eso es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Hemos llegado al final de este vídeo, mis chismosos favoritos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir este chisme jugosísimo con ustedes. Recordemos entonces los puntos claves. Hande Erçel ha confesado sentirse injusta con Kerem Bürsin después de la ruptura. Esta confesión, aunque tardía, demuestra madurez y valentía por parte de Hande. El silencio de Kerem Bürsin ante esta confesión ha dado pie a todo tipo de especulaciones. No sabemos si habrá una reconciliación en el futuro, pero la confesión de Hande abre una puerta a la esperanza. Es importante consumir información de fuentes confiables y formar nuestra propia opinión. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la confesión de Hande? ¿Creen que fue injusta con Kerem? ¿Habrá una reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Además, si tienen alguna otra pregunta o sugerencia, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy abierta a escuchar sus ideas y a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme definitivamente, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Además, no olviden activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán ni una sola exclusiva. Suscríbanse ya mismo. Recuerden que este es su canal, un espacio donde podemos compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo, chismear un poco y pasar un buen rato juntos. Así que siéntanse como en casa. Y con esto me despido. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de alegría, amor y buenas vibras. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis chismosos favoritos. No se olviden de seguir chismeando.